Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Iniciamos Voces y Sentimientos de Puebla. Muy buen día, espero que a todos les esté yendo muy bien, que continuemos un buen inicio de semana, apenas estamos en martes y les saludamos ya con mucho gusto su servidor Isabel Prieta. Isa, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Carlos, muy bien, y como que amanecimos alegres, ¿no? Sí, ¿verdad? La entrada de este programa difícilmente se da y ahorita yo creo que sorprendimos a varios. Así es, estuvo muy interesante y bueno, pues como dice Isabel, ya tuvimos oportunidad de escuchar la interpretación de algunos sonidos que provienen de instrumentos prehispánicos, de las culturas prehispánicas. Está con nosotros Coyotzin. Bienvenido, Coyotzin, gracias por acompañarnos. Muy buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Cualitonali, Tlazocamati, Inselpaqui, Noyoloxin. Muy bien, gracias, muchísimas gracias por el favor de su atención, de su invitación. No, hombre, gracias a ti. Escuchamos aquí algunos sonidos que interpretaste con instrumentos prehispánicos. Y bueno, pues nos gustaría, estimado Coyotzin, si nos platicas un poquito, obviamente, sobre todo en el caso de los instrumentos de aire, ¿no?, o de viento, pues se escucha una gran similitud con cantos de distintas aves, pero pues también el tambor, la flauta de madera, en fin, utilizas una serie de instrumentos muy interesantes, ¿no? Sí, en este caso, para poder hacer la música, los abuelos nos heredan ese conocimiento ancestral por el cual ellos hacían la música. En este caso tenemos el ritmo base, que es el huehue, es un pequeño huehue. ¿Así se llama? Sí, es un huehue, nada más en este caso es un tambor pequeño. Ajá. Es un chiquihuehue, un pequeño huehue, que se utiliza para hacer la música. Es un ritmo base, el huehue es el corazón de la tierra y el corazón de la danza y de la música. Es muy necesario siempre para con la música. También traemos el silbato de viento, el ejeca, en este caso hace el sonido de un jaguar que escuchamos en un principio. También tenemos la flauta de carrizo, la carrizali, estas flautas que son de este rumbo de Trecuetzala, de Veracruz, se utilizan mucho por allá, las utilizan mucho para las danzas de los voladores y los matachines. También traemos algunas ocarinas membranófonas, que se utilizan como los instrumentos que se conocen como instrumentos funerarios, también se utilizan para con la música. El ejeca, que es un silbato de caracol, que saca un sonido de viento, nada más que este es un sonido como que más joven. Este es un sonido un poco más grande, ya más adulto, del viento adulto, cuando ya se va alejándose por las costas del mar. Y de igual forma tenemos aquí estos silbatos, que son los que hacen el sonido de las avecitas, de los pájaros. Ah, ok, oye, pues muy completa, digo, no le podemos llamar colección, pero sí es muy completa la diversidad de instrumentos prehispánicos con la que cuentas, estimado Coyotzin, ¿no? Sí, son una pequeña prueba de los que utilizamos para hacer la música. Intentamos variarle en algunos de los programas. Intentamos traer algunos instrumentos. De repente sí hay ausencia de algunos instrumentos porque desgraciadamente luego los colaboradores no pueden asistir y bueno, pues tengo yo que interpretar los instrumentos solo. Pero propiamente cuando tiene el gusto de poder tocar todos los instrumentos entre algunos, sí es muy bonito. De repente, por ejemplo, en Cholula, cuando se junta el sonido del huehue, del toponazzi y las flautas, sí se siente una atmósfera muy única, ¿no? Como se siembra. Claro. Oye, Coyotzin, ¿y a ti cómo te nace el gusto por todo esto de la cultura prehispánica? Digo, yo creo que no tan en el fondo, todos traemos algo de predisposición para, digamos, sentirnos en sintonía cuando escuchamos estos sonidos. No sé si a ti te pasó, Isa, pero ahorita que estaba interpretando Coyotzin estás así como que no puedes dejar de pensar que estás en un lugar con pirámides y calzadas y todo así como nos lo ha referido la historia y como a veces lo vemos en algunas películas, ¿no? Sí, lo vinculas, y obviamente la música, yo creo que cualquier tipo te transporta a determinada escena, pero sí, ¿no? Esto sí, luego te vas al pasado, ¿no? Así es, te remontas, pero bueno, más allá de eso, tú lo has tomado de una manera, pues digamos, con mayor interés, que te ha llevado a generar que puedas hoy tener estos instrumentos y otros que nos estás platicando que no pudiste traer, pero que tienes más,
adentrarte también en el conocimiento del por qué y el para qué eran estos instrumentos, y yo creo que lo que haces con la música, con estos instrumentos, es además una pequeña parte de toda la riqueza cultural e histórica que tuvieron las culturas prehispánicas de aquí, de esta zona específicamente. Me imagino que es lo que más has conocido y más has estudiado, ¿no, Coyotzin? Sí, sí, definitivamente sí, ya a lo largo de estos 20 años que ya llevamos con este camino del rescate de nuestra cultura, de nuestra identidad, es muy hermoso porque la primera vez que yo tuve la experiencia de encontrarme en un ritual, en un ritual, porque eso es lo que son, tuve el honor de que mi hermano, que nos enseñó la danza, a mí y a muchos de los que ahora conocemos este hermoso rescate de la cultura. Tuvimos el gusto de estar, hace exactamente, fueron 19 años, tenía yo 16 años cuando tuvimos el gusto de estar en esta zona que hoy se encuentra en peligro, como se conoce como Viricuta, en el desierto de Real de 14, San Luis Potosí. ¿Cómo se llama ese paraje, perdón? Se llama Viricuta, se conoce en este lugar de la zona del desierto, por los rumbos de Real de 14. Propiamente este lugar donde se encuentra Viricuta es en el Cerro del Quemado, en las inmediaciones de lo que es el desierto. En esos tiempos nos tocó llegar en tren. El tren salía a las 9 de la mañana de lo que era la estación Buenavista y llegaba a las 10:30, 11 de la noche, si no llegaba con retrasos, a la estación de Huatley, estación Huatley, San Luis Potosí. Este tren era el tren que se iba de México a Laredo, y era muy curioso porque había una gran biodiversidad de personas que viajaban en ese tren, entre ilegales y mucha gente que iba para el norte, ¿no? En este caso nos tocó tener un encuentro, por la primera vez que fuimos a una ceremonia fuerte, fue en el desierto. Tuvimos un encuentro con los hermanos Huirráricas, con los Bucholes, y todo hubo un gran encuentro místico, ¿no? A través de la ceremonia y escuchar ellos sus cantos y sus oraciones, y a través del fuego, la medicina sagrada, como lo es el venado, y todo ese encuentro cultural hizo que se impregnara una esencia antigua, que se despertara a través del fuego. Yo me quedé viendo el fuego y curiosamente los abuelos, los guías que estaban llevando la ceremonia, se comenzaron a reírse de una manera agradable, y se dijeron entre ellos: mira cómo se queda viendo el fuego, parece un coyotito con frío, con miedo. Y de ahí se empezó a quedar lo de coyote, ¿no? Se empezó a hacer coyote, y de ahí se fue quedando, que a través con el tiempo ya se va adaptando como Coyotzin, con el sentido de que me toca ser el más pequeño de la tribu, de los 4 hermanos, me toca ser el más pequeño, el que de alguna otra manera le tocó resguardar los sonidos. En este caso, cuando nos toca conocer todo este conocimiento de la música y la danza, se nos da el legado de que, por ejemplo, yo me di cuenta que, por ejemplo, mis hermanos de repente uno tenía mucho el talento para el baile, el otro para tocar el tambor, y a mí se me dio lo de la música. Entonces lo que hicimos fue ir conjuntando toda esa armonía musical y energética para poder ir conjuntando lo que son los sonidos y lo que es la danza. Pero todo esto, conforme usted me pregunta de cómo es que surge este conocimiento, después de ese encuentro que hubo en el desierto con los hermanos, con la medicina, con el frío, con la noche, se vuelve uno, bueno, también fue algo interesante porque al ser uno más joven, al tener pues la mente, la capacidad, de alguna otra manera, pues la fuerza de la juventud, de los 16 años, con todas las ganas de conocer, se dirigió la energía para con esto, y de ahí tuvimos algunos encuentros. Lo recuerdo mucho que regresando del desierto, regresamos a una festividad que fue en octubre, el 12 de octubre exactamente, estábamos en el Zócalo del Distrito Federal, y llegamos a celebrar una danza que se conoce en el Distrito Federal, en la tradición azteca chichimeca de la danza, se conoce como el Día de la Dignidad, de la Resistencia. Propiamente los historiadores se han dado a la tarea de mal llamarle, que es el día de cuando Cristóbal Colón llega a estas tierras a conquistar. Esa es la versión de los vencedores, la versión de los vencidos que damos nosotros, que nos platican los abuelos. Ellos nos platican que definitivamente no es un día de celebración, es un día de luto para con nosotros, ¿no? Es el día de la dignidad, de la resistencia, de la cultura. A más de 515 años que ya más o menos, seguimos resistiendo las culturas indígenas, negras, populares, obreras y campesinas, y a través de eso, de la larga noche de los 500 años, que fueron las exigencias, y ahora son las exigencias lo que alguna vez se pidió en la larga noche de los 500 años, cuando es la llegada de los invasores. Es un motivo de recuerdo el 13 de agosto de 1521, cuando Hernán Cortés, por las costas de Veracruz, llega a lo que se conoce como el Distrito Federal, Veragüey Tenochtitlán. Él llega y le dice a nuestro último emperador, que cuando a Cuauhtémoc le dice que
que él está vencido, ¿no? Que se rindan, y él con lágrimas en los ojos nos platican los abuelos que él le dice que la Tenochtitlán estaba vencida desde hace mucho tiempo, que ya los abuelos y ellos ya habían visto a través de las estrellas la decadencia de la cultura, ¿no? Definitivamente se hablaba de una decadencia cultural en la cual sí existió un intercambio cultural por medio de la cuestión de los europeos, pero tomamos en cuenta que cuando Cristóbal Colón viene a estas costas, él viene en calidad de ¿cómo se llama? Cuando le dan la fuga porque él tuvo relaciones extramaritales con la reina Isabel la Católica. Entonces, como quien dice, para poder limpiar el escándalo que se venía en España en esos tiempos con la situación de la corona, decide mandar a Cristóbal Colón en 3 carabelas, las cuales, o sea, fue una mentira la versión que dan los libros. Es una verdadera tristeza que la Secretaría de Educación Pública siga diciendo mentiras al respecto de que definitivamente no, ellos venían porque eran piratas, en el barco venían puros ladrones, homicidas, violadores. Es curioso porque hay crónicas en un códice de las plantas, hay un códice donde se habla de ese tratado de medicinas, y también los abuelos nos platican de cómo es que Cortés llegó con una seria infección venérea que ya venía cayéndose del área genital a pedazos. Y aquí en el México antiguo, por medio de las plantas y de los ungüentos, de los tratados medicinales de los antiguos tepactianes o doctores, lo curan, y a ellos de repente se le atribuyen también como cosa del diablo, al darse cuenta y decir que la penicilina en las Europas no había podido hacer nada contra ese gran grado de infección que trae este hombre, ¿no? Porque realmente eran unos seres muy sucios, ¿no? La verdad, con todo el respeto que nos merecen a México, llegaron a contaminar, trajeron los piojos, las pulgas, las cucarachas, las chinches. En México era una tierra muy sagrada. Se platica que aquí en el valle de Coatlascuapan pasaban ríos de agua clara, lo que es el río de Atoyac. Cuando era Coatlascuapan, hace más de 500 años, lo que se conoce como Atoyac, la Alceseca, todo. La Alceseca, sí, correcto. Los corrientes, ¿no? Pues bueno, Coyotzin, es muy interesante lo que nos estás platicando. Te vamos a pedir que nos permitas ir a una pausa y regresamos a esta emisión de Voces y Sentimientos de Puebla, a seguir platicando con Coyotzin, que hemos tenido la oportunidad de escuchar algunos sonidos que he interpretado con los instrumentos prehispánicos que trae, que desde luego también muy interesante lo que nos está platicando, y sobre todo que es conocimiento que se transmite de generación en generación, como lo decías tú, por los antepasados, por los ancestros, a través de los abuelos, ¿no? Pues vamos a la pausa y volvemos a seguir platicando con Coyotzin. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.